El día de hoy te enseñaremos las técnicas para compartir tu creatividad y mostrarle al mundo tu trabajo. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy veremos Show Your Work, muestra tu trabajo de Austin Kleon. Austin Kleon es un escritor y artista, además de poeta, que ha sido conocido porque ha aparecido en una como cadena de radio, que se llama NPR o NPR. NPR, que es bastante conocida en Estados Unidos, en Europa, y también su trabajo ha, entre comillas, sido famoso porque ha aparecido en el Wall Street Journal, y además de eso tiene como unos 3 o 4 libros relativos con creatividad. Sí, y seamos honestos, la única razón por la que es famoso es porque salió hace 2 semanas en este mismo podcast. Además, Ninguna otra. Nosotros lo descubrimos. Todo esto pasó en 2 semanas. Y como les contábamos la vez pasada, nosotros descubrimos este autor a propósito de un youtuber que lo recomendaba. Exacto. Y como nos gustó mucho su trabajo anterior de Steal Your Work. Still Like an Artist. Still like an Artist. Ahora fue como, ok, veamos Show Your Work. Que a mí me gustó mucho. No sé cuál libro vino primero, cuál vino después, pero muy, muy entretenido y fácil de leer. Tengo entendido que el primero es este, Show Your Work, y el segundo es Still Like an Artist. Yo pensé que era al revés, pero bueno. Tengo acá el libro en la mano, pero no veo cuál viene primero. Bueno, pero no importa. No importa. Son 2 libros que tocan temas como parecidos, pero no iguales. Sí. Y que, a mi juicio, son una muy buena guía para gente creativa y particularmente personas que tienen como un side job, como un trabajo paralelo, creativo, un hobby, si se quisiera. Sí. Y yo te diría incluso más que, por lo menos esta es mi perspectiva de cómo son las cosas hoy en día, que independientemente de quién eres, necesitas igual desarrollar tu área creativa. En el sentido como, especialmente lo trabajaba Ken Robinson, de ser creativo es trabajar problemas con soluciones distintas. Y eso es algo que es universal. No es solamente un tema artístico. Entonces, tú puedes ser creativo en áreas de ingeniería, documentar eso y mostrárselo al mundo. O sea, uno de mis canales favoritos de YouTube se llama Smarter Every Day. Y el tipo es un ingeniero que vive mostrando como experimentos geniales. Geniales. Y también yo diría que este libro es muy bueno para hacerse cargo de las personas que son propiamente tal o que se centran mucho en el arte. Este libro que básicamente habla, o la idea central del libro es cómo una persona creativa puede exponer su arte al mundo. Este libro se lo recomendé a mi hermana, que es artista y que ha tenido a veces como dificultades relacionadas con eso, de cómo artista mostrar tu arte es un proceso, un desafío. Es un proceso donde te sientes muy vulnerable. Esa es la palabra. Como Sí. que muestras mucho de quién eres tú. Y eso trae aparejado muchos como miedos, muchas inseguridades. Entonces, este tipo de libros juega muy bien como incentivo positivo a decirte, vamos, se puede, estas son las estrategias, de esta manera hazlo. Sí. De la mano del anterior, este libro, como veníamos contando, viene dividido como en 10 grandes tópicos o 10 grandes... Él habla de formas de ser creativo y ser descubierto, pero a grandes rasgos son como 10 estrategias para mostrar tu arte, digamos. Y lo primero que él plantea con el capítulo 1 es, mira, no tienes que ser un genio para estas cosas. Porque mucho... Mira, acá esta primera parte se encarga de esta idea de... Oye, ¿cuándo va a estar mi trabajo listo para que el mundo lo vea? O en negativo es, si es que hoy yo no soy un experto en esta materia, me da vergüenza que la gente vea lo que yo estoy haciendo todavía. Claro, y acá habla mucho de no. Cualquiera puede hacerlo porque tú finalmente lo que haces es que conviertes el proceso en parte de lo que muestras. Yo lo he creído a las personas juzgan distinto dependiendo de lo que ven, en el sentido de que, oye, si yo te estoy mostrando algo que se nota que todavía no está terminado y te lo presento como, oye, mira lo que he avanzado en esto, la gente lo lee así. Como cuando, a mí me encanta ver cuando en internet comparten los dibujos básicos de las animaciones. Ya.
como típicas animaciones clásicas de Disney que después ahora uno puede encontrar en internet como era antes de que lo terminaran. Y es genial ver eso, porque es otro tipo de contenido. Y ahí también se vincula mucho con la idea de que el aprendizaje en sí mismo es algo compartible. En el sentido de que tu experiencia y tu viaje como estudiante es algo que es digno de mostrar. Y que me he dado cuenta, yo lo he estado, desde que leí este libro me he estado fijando, y en las redes sociales hay muchos influencers de todo tipo. Y los que particularmente yo sigo, por razones obvias, se relacionan con educación financiera. Y me he fijado que hay muchos que tienen muchos seguidores y que yo creo que yo personalmente sé más de finanzas que ellos, pero ellos tienen una audiencia mucho más grande y tienen mucha mejor llegada que yo porque muestran ese descubrimiento desde el no saber. Y creo que eso es bien importante porque uno como comunicador tiene que aprender de ellos y decir, tú no tienes que ser un magíster en algo para poder mostrarlo. Es más, si eres, por ejemplo, un estudiante, estás en la universidad y nos estás escuchando y dices, ¿sabes qué? Me gustaría empezar a que la gente vea cómo yo estoy aprendiendo. Ese tipo de compartir tiene muy buena llegada con la audiencia. Sí, lo ponía muy bien cuando hablaba de a veces el mejor profesor que puedes tener no es un profesor, es otro estudiante. Porque cuando uno ya sabe las cosas, es difícil saber lo que los otros no saben. Damos por hecho el conocimiento. Esto de hecho se llama la maldición del conocimiento. Porque tú nunca no puedes olvidar lo que ya sabes, pero olvidas lo que era aprenderlo. Entonces fallas en la comunicación después. Sí. También otra cosa que pasa harto y que el libro empieza a explorar desde el primer capítulo es el concepto de que hoy estamos en un contexto muy concreto, que es que vivimos en la era digital, en la era de Internet. Y el libro dice en el primer capítulo que si es que tú no estás en Internet, prácticamente no existes. Entonces, creo que se condice mucho con este podcast. Este podcast partió un poco desde una relación que tenemos con Pedro de hablar de ideas, de hablar de charlas, hablar de libros, y que era una cosa muy privada entre nosotros hace muchos, muchos años. Sí. Y que hoy en día es esto que ustedes están escuchando, que tiene cientos de miles de descargas, porque hemos hecho el proceso de compartir eso. ¿Y dónde? En Internet. Sí. Y que también lo bueno también es que hoy en día es cada vez más barato. Nosotros literalmente estamos usando en este minuto estamos hablando juntos en una pieza y estamos usando un micrófono que se llama un Blue Yeti que vale menos de $100. Vale más de $100, pero el que es de los más baratos. El que tenemos ya a esta altura, si lo compráramos como está, puede incluso encontrarlo usado por menos de $100. Está bien. El punto es que es muy barato y no necesitas más que eso. Sí, no necesitas más para partir. Y el amateur tiene ese valor. De hecho, Santiago fue el otro día a la radio a partir de este emprendimiento que tiene sobre el patrocinador. Y me mandaba fotos como de todo el equipo. Y esto no lo digo mirando menos la radio, sino al revés. Antes, la única forma de poder tener un programa era tener el capital para invertir en todo ese equipo. Sí. De hecho, sin hacer una comparación odiosa, esa radio que tiene un presupuesto literalmente 100 veces más grande que el nuestro, tiene una casa de estudio, tiene una persona contratada para las luces, una para las cámaras, tienen un set, toda la cuestión, tiene menos gente escuchándola que nosotros, que estamos nosotros en una pieza, en una casa conversando de libros. Empieza a pasar eso. ¿Sí? Empieza a pasar eso. Y ahí es importante que lo bonito de eso es que no es tanto el producto lo importante, sino el proceso. Y que muestres el proceso. Y entonces empieza a transformarte como en cámara. O al revés, muestra el detrás de cámara de tu transformación. Sí, porque eso es lo que empieza a ser algo interesante, especialmente porque muchas veces no sabemos cómo se hacen las cosas y aprender cómo se hacen es fascinante. Ayer estaba hablando con un amigo de cómo es increíble el proceso de la metalurgia, pensando que, oye, esto hace miles de años era gente pescando arena y piedras y tirándolas a un fuego y ver cuáles se derretían y se separaban. Y empezamos a conversar de cómo es que se hizo los platos o los cubiertos que estábamos usando para comer una pizza.
O sea, literalmente es fascinante el cómo se hacen las cosas. Y eso tú lo puedes compartir. Sí. También me pasa un poco de que eso que tú lo puedes compartir viene aparejado a muchas dudas cuando uno está partiendo. Una de las dudas que suelen surgir cuando uno es novato en el mundo de compartir algo creativo es ¿cada cuánto? Y el autor es de la tesis de comparte algo pequeño cada día y usa ciertas analogías que son muy famosas relativas a personas que han hablado de creación de ritmos, de ritos, de hábitos, etcétera. Y que para nosotros igual ha sido una realidad. Y no ha sido el compartir una cosa diaria, sino que más bien ha sido una cosa semanal. Sí. Nosotros, por lo menos Pedro y yo, y hablo desde mí, yo he descubierto que el éxito de este podcast a lo largo de los años se debe en un 90% a la consistencia. A que hayamos sido capaces de, aunque no tuviéramos ganas, aunque nos queríamos ir de vacaciones, lo que fuese, de hacer la grabación, de juntarnos el fin de semana, de leerse el libro, que uno lo mira como poco, pero es pega. ¿Eh? Sí, y de hecho, yo lo pienso mucho de el error que todos cometemos de querer ver este crecimiento exponencial y monstruoso, porque pasa mucho que ¿qué es lo más probable que vamos a estar viendo? La gente que ya es famosa o famosa dentro de un nicho. Es probabilísticamente raro que nosotros descubramos al creador de contenido antes de que sea famoso. Entonces, como los vemos ya famosos, nunca vimos los años y años y años donde estaban trabajando, publicando cosas y que nadie los seguía. Sí. Como que el libro tiene un enfoque que a mí me gustó harto, que es que la típica frase del éxito de la noche a la mañana es un mito. Eso lo hemos escuchado y lo hemos hablado varias veces en el libro. Pero él le da una vuelta de tuerca al concepto y dice, mira, olvídate, todos sabemos que el éxito y la fama es algo que se demora y que es falso esto del éxito de la noche a la mañana. No obstante lo anterior, dice, no te preocupes de los tiempos largos, de las décadas, de los años, de los meses. Enfócate en la unidad de tiempo día. Preocúpate del rito, del ritmo día a día. Y ahí es donde vas a encontrar realmente algo útil. Y me gustó el enfoque porque muchas veces me pasa que soy súper ansioso con que los proyectos salgan y no sé qué. Y no, detente, preocúpate de sacar el día. Esa es la unidad de medida que te lleva al éxito, en la medida que seas consistente y tengas hábito. Sí. Yo creo que una de las cosas que más perdimos tiempo en su momento fue tratar de medir todas las métricas del podcast. Ahora en retrospectiva lo siento como muy... Porque tú dices, ya tienes que medir, a ver si las cosas que estás haciendo funcionan o no. Pero creo que era más trabajo del que valía la pena. O tal vez, es que ahí tal vez difiero contigo. Hay que tener métricas, pero no hay que sobreenfocarse en la métrica y que la métrica sea lo importante. Sí. Pero yo estoy pensando más que en un tema de esfuerzo y resultado. De, oye, mejor concentrarnos más en, como dice acá, el día a día y esperar un poco que el otro se acumule o que suceda. Más que estar como con cada publicación viendo que si le fue bien o le fue mal. También me pasa un poco que hay que aprender a qué compartir y qué no compartir. En el últimos 4 o 5 meses yo he estado haciendo un experimento personal de compartir contenido de finanzas personales de manera gratuita. Y una de las preguntas que he tenido que resolver es ¿qué tipo de contenido pongo? ¿Me saco una foto en el restaurante? ¿Me saco una foto poniéndome las zapatillas? Y ahí hay una distinción súper sutil entre qué tipo de contenido quieres que se muestre y qué tipo de contenido no quieres que se muestre. Y muchas personas como que cometen la confusión de mezclar ambos tipos de contenido. Y son esas típicas cuentas de personas que suben de manera como media, como viciosa, si se quisiera, como medio... no sé cuál es la palabra, pero como obsesivo por subir cada una de las cosas que hacen. Sí, hay gente que comparte más
de lo que debería. Y dónde está esa línea es un tema que podemos estar discutiendo eternamente. Pero efectivamente yo encuentro que también hay un tema de tener un poco de privacidad en nuestras vidas, no compartir absolutamente todo lo que uno hace, eh, especialmente porque cada cosa que publicas es, por decirlo, eso se lo estoy robando a través de Smarter Everyday, es un tatuaje virtual. Todo lo que compartes es un tatuaje virtual, queda ahí. Y esta es la parte triste de que lo hemos visto donde tú puedes tener a alguien que te odia y quiere hacerte daño y va a ver en el historial de internet, te va a buscar y va a buscar algo que te pueda sacar en cara. Sí. Es lo que le pasó a James Gunn, que James Gunn, como era anti-Trump, James Gunn, contexto, es un... ¿para qué? Yo no sé lo que los otros no saben. James Gunn es el director de Guardianes de la Galaxia. Ya. Y él en Twitter, entiéndase, el 2010, había hecho como ciertos tweets que eran como chistes que podríamos decir que eran de mal gusto. Y como él era anti-Trump, alguien que era como pro-Trump, le fue a buscar todas estas cosas, y inventó la noticia de, oye, ¿cómo es que Disney está trabajando con este tipo que es tan... Tal por cual. tal por cual? Ya. Y ahí Disney lo echó y se armó todo el tema. Entonces, alguien te puede hacer algo en mala fe si es que tú no eres cuidadoso con lo que compartes en internet. Acá el libro usa una frase que es muy de la misma línea de solo comparte cosas que no te puedan terminar costando el trabajo. Sí. Y creo que estoy de acuerdo. También hay que ser, y aquí esto no está en el libro, pero lo hemos conversado con Pedro, hay que saber distinguir cuál es la línea de tu privacidad de tu persona pública. Sí. Como a mí muchas veces me pasa con Pedro que estamos conversando en el podcast y a propósito de la conversación surge una pequeña arista, una vertiente sobre un tema personal. Y después de conversarlo un par de minutos nos damos cuenta, oye, ¿sabes qué? Mejor eliminemos esta parte del podcast porque toca, no sé, una anécdota que afecta a un familiar o a un amigo cercano y tal vez no es algo que queremos divulgar. Sí. O afecta de frente en el trabajo. Sí. Y acá para cerrar un poco esta idea, que creo que fue para mí un poco de la lección que yo me llevé de este libro de Así humillado públicamente, de porque tengamos las herramientas para las redes sociales, no hay que confundir el espacio público del privado. El espacio de internet que es público, no tenemos la seguridad de nuestro espacio privado, donde más que nos vayan a atacar por lo que decimos, es de, no, la seguridad de que estamos hablando con gente que nos conoce y nos entiende y entiende el contexto. Porque un chiste se puede malinterpretar siempre. Sí. Y hay que tener cuidado porque al mismo tiempo no puede transformarse el miedo de compartir cosas en un disuasivo para que no muestres tu creatividad. Exacto. Porque por el otro lado, tú tienes que empezar a preocuparte de abrir una especie como de caja donde están tus intereses, donde están tus cosas que te parecen curiosas, que te parecen entretenidas, y mostrarlas a la gente, porque tú no sabes, pero lo decía el otro libro, pero el internet está lleno de tantas personas que cosas muy entretenidas, muy dinámicas, muy distintas ocurren. Sí. Y eso es muy positivo porque haces amistades donde no crees que las vas a encontrar. Sí. Y de hecho, acá era bien choro como también lo decía, de, oye, si es que tu trabajo todavía no está listo, todavía no es tan bueno, simplemente tú hablando de las cosas que amas, ya empiezas a crear ruido y empiezas a crear contenido que la gente puede empezar a ver. Y de la misma forma, este contenido que la gente empieza a ver, tú tienes que ser honesto con las fuentes. Eso también es un tema que toca el libro. Un deber de toda persona creativa es atribuirle el debido mérito a las personas de las cuales estás sacando contenido. Sí. A mí me pasa mucho que a propósito de estos artículos que estoy escribiendo de finanzas personales, yo soy una persona, como ya habrán notado por este podcast, que leo mucho.
Entonces, muchas de las ideas, de los pensamientos, de las cosas que voy obteniendo las saco de un libro. Entonces, me pasa que tengo que estar citando bastante seguido, como según este otro autor, según este, y ahí el libro dice, da el paso extra y pone el link. O sea, si es que en internet no pusiste un link, es como que no hayas dado el crédito. Exacto. La gente... No es ni siquiera que un tema de la gente floja, es como, oye, el camino de menor resistencia es el mejor. Si tú me pones en tu video, sigan este link, y es un mamotreto, como, oye, no te costaba nada en vez de copiar y pegar, cuando estabas haciendo tu video, copiar y pegar en la descripción del libro que estoy viendo en YouTube. Otro elemento que me quiero detener un poquito más, porque es algo que hemos trabajado con Pedro y que cada vez se vuelve más importante, es el storytelling. Como les contaba a Pedro el otro día, me tocó la fortuna de ser entrevistado en una radio. Y en esa radio ellos ponían su contenido en internet en general. Y estuve, para prepararme para la radio, escuchando un par de episodios de ellos. Y me di cuenta que una de las cosas que les faltaba un poco a sus a sus expositores, porque invitaban gente, era un poquito el storytelling, el estar contando historias. Y a mi juicio, una de las formas de hacer más efectivo tu narrativa en general es tener una estructura de cuento. Sí. Es que piensa en esto, los hechos no son interesantes la mayoría de las veces. Es la historia con la cual cuentas los hechos. Exacto. Por ejemplo, acá hay un hecho. Santiago y yo hacemos un curso de finanzas personales porque es muy útil saber de finanzas personales. ¿Qué tan interesante es eso en comparación a la historia de por qué empezamos a aprender de finanzas personales, a interesarnos en el tema? Y eso tiene que ver con nuestras historias familiares y personales. Sí, tiene todo algo para atrás. Y también, ¿sabes qué es lo que me di cuenta a propósito de ese análisis cuando estábamos conversando? Que estas entrevistas que hacían eran cortas, duraban unas 20-25 minutos. Y eran súper rígidas en tiempo, en extensión. Me pasó que yo estaba en el set de la radio y ya me daban la entrada, yo iba, me sentaba y tenían unas cámaras, eran muy producidos. Y salíamos en vivo y cambiábamos. ¿Vas a tener el link? Tengo el link, ya me lo mandaron. Te lo voy a pedir. Y me di cuenta que ellos tenían un director que les iba diciendo ya, te quedan 5 minutos, te quedan 3 minutos, y lo cortaban. Y yo decía, estamos en la mitad de la historia, falta todavía, conversemos más, pero no se podía porque tenía una cierta extensión. Y me dio un poco de pena porque yo siento que los podcasts han cambiado un poco esa lógica. Sí. Los podcasts, a diferencia de la radio, no tienen un horario asignado. No tienen el horario de la radio es de 4 a 6. Después viene un programa de 6 a 7. Después viene uno de 7 y media a... No, el podcast se caracteriza porque es atemporal. Lo puedes escuchar en cualquier minuto, cuando tú quieras y con el largo que tú quieras. Y eso genera que surjan personas como Tim Ferriss, que es teóricamente la persona que genera podcast más grande del mundo, creo que en cantidad de descarga. O de los primeros, es de los más grandes. Es de los más grandes, creo que Seth Rogen. O Seth Rogen, o bueno, los de How I Built This, o cuantos otros, que tienen episodios muy largos, porque se dan el espacio de contar la historia todo lo que requiera. Y a mi juicio, la dinámica de escuchar una historia de un emprendedor, porque en esta radio en particular era sobre emprendedores, que se toma el tiempo de contarte cómo fue que llegó ahí, los problemas, que la cuestión, eso es mucho más entretenido. Sí. Si es que tú me vas a como, ¿qué hace tu empresa? ¿Cuál es el modelo de negocio? Dame los 5 proveedores más grandes, es muy fome. O aburrido para los no chilenos. O sea, también son malas preguntas. De acuerdo, pero se entiende por dónde voy, ¿no? Sí, no, entiendo a dónde... Ahí hay un tema de que, o sea, contar historias no es fácil. Y también, que te salga automático es menos. Requiere mucha práctica y entrenamiento ser capaz de, a raíz de nada, o sea, espontáneamente empezar a contar una historia sobre cualquier cosa. Hay un autor que hemos leído en este podcast que se llama Neil deGrasse Tyson, que es un norteamericano astrofísico que se dedica fundamentalmente a como la socialización de la ciencia. Sí. Como a contar historias respectivas a la ciencia para que la gente común y corriente se acerque. Y él me impresiona porque cada vez que habla
él tiene seteado en su forma de expresarse que todo es a través de una narrativa, de una historia, de un cuento. No es muy poco expositivo, es más de contar historias. Y eso lo hace fascinante, es demasiado entretenido escucharlo. Sí, no, es muy, muy entretenido. Es que ese es el gran tema de las historias. Hacen que todo sea más interesante, más fácil de recordar. Y por eso creo que es de los mejores capítulos de este libro que se llama Muestra tu trabajo. Porque cuando muestras tu trabajo a través de historias, eh, adquiere una vida propia. O sea, sin ir más lejos, este propio libro, Muestra tu trabajo, está escrito desde una perspectiva muy personal. Él como que está contando lo que a él le pasó. Sí. Y a través de eso expone anécdotas, conclusiones o cosas. Sí. Y dentro de eso da un par de... O sea, pone varios ejemplos de estructuras de historias que son muy prácticas. Y yo acá de nuevo voy al libro de Stephen King de cómo escribir. Que en un momento me acuerdo de ese libro, hablaba del tema de las estructuras y decía, tú cuando lo estás escribiendo no estás pensando en esto, pero necesitas que cuando todo esté terminado, esta estructura esté. Ya. Esté esto de que la tensión suba y baje, que tienes momentos más tensos, momentos más ligeros, que haya un progreso para ciertos personajes o en la historia. Hay muchas, muchas fórmulas. De hecho, nosotros también vimos un libro que era sobre el viaje del héroe, que es un clásico. Está el autor de esta serie de Rick and Morty que se llama Dan Harmon, que tiene su propio modelo que es como un circulito, donde finalmente un personaje parte en una situación, eh, tiene un problema, aprende, cambia y vuelve al inicio. Pero donde es el mismo, pero tiene este conocimiento extra. Y eso es porque este es un autor que trabaja mucho en televisión, donde los personajes no pueden como cambiar constantemente. Porque tienes que mantener un poco la dinámica para que pueda existir esto de tener un episodio. Sí. Que ahí yo lo encuentro bien interesante porque ese caso en particular yo no lo había analizado hasta leer el libro. ¿El de Rick and Morty? La narrativa de las estructuras de la narrativa de Rick and Morty. Para aquellos que no lo conocen, contexto. Rick and Morty es una serie de televisión que hace ya como unos 4 o 5 años se popularizó bastante. Hoy en día, a la fecha que estamos grabando, que es el año 2021, puede que esto lo estén escuchando 20 años después, así que no sabemos. A la fecha de hoy es uno de los como, yo diría, series de televisión más famosas y populares, sí. populares hoy. Y tiene mucho esto que yo no me había fijado, pero que cada personaje, si tú lo miras individualmente, capítulo a capítulo, no avanza tanto, no madura si se quisiera. Es el mismo niño, la misma niña, el mismo papá, el mismo mamá, el mismo abuelo. Y es distinto a las series como otras que también están muy de moda hoy en día, como Game of Thrones u otras, donde los personajes van envejeciendo, donde van teniendo nueva familia, donde van muriéndose personas, etc. Entonces, yo nunca me había fijado que las sitcom en general tienen esta estructura donde los personajes no envejecen si se quisiera. Donde pasan cosas, pero están autocontenidas dentro de esas media hora, esos 45 minutos. Sí. Los Simpsons también hacían mucho eso, de había un progreso de los personajes, se aprendían lecciones o cualquier cosa, y después se volvía igual al status quo. Sí. Y ya, después los Simpsons se fue para cualquier lado como serie de televisión, pero también en la época de oro tenía eso de que volvíamos a este estado de equilibrio. La otra que me gusta también es la de Pixar. La de Pixar... La estructura Pixar. La estructura de Pixar. Había una vez todos los días, hasta que un día, entonces, hasta que finalmente. Yo creo que mejor podría dar un ejemplo. Sí. Había una vez un pez payaso que todos los días vivía cuidando a su hijo que tenía como una aleta mala. Hasta que un día al hijo lo secuestra alguien pescando en el mar. Por lo tanto, él va a rescatarlo. Por lo tanto, tiene que
tener este viaje de crecimiento personal hasta que finalmente se reencuentran y ambos crecen por la experiencia. Eso- Para algo que improvisé creo que me salió bastante bien. No, bastante bien. Pero tiene eso. Sí, y esa estructura se repite en casi todas las películas de Pixar, o teóricamente. Sí, que es muy distinto a las de Disney. Porque las de Disney tienen esto de... Ya, había una vez un personaje, que todos los días tiene una vida, pero los personajes de Disney tienen un deseo. Ellos están en una situación que ellos quieren cambiar. Ya. Y tienen la canción de Yo Quiero. Literalmente todas las películas tienen la canción del Yo Quiero. Por lo menos la edad dorada de los 90 de Disney. En comparación a las de Pixar, que es un personaje que estaba feliz hasta que pasó algo. Ya. Y ahí la dificultad como uno como creativo es incorporar este tipo de estructuras en la forma de escribir, de compartir, de sacar fotos, de subir videos. A mí me pasa que, como les comentaba, estoy haciendo este experimento, compartir cosas de finanzas personales, e intencionalmente estoy buscando incorporar estos elementos. Y no es fácil, no es No. intuitivo. Como que tienes que pensarlo, trabajarlo, sobre todo cuando haces trabajo como el mío, que es de no ficción, donde se hace más difícil la narrativa, pero aún así lo intento y lo incorporo y estoy bien contento con el resultado. Sí. Porque todo se puede poner en una narrativa. O sea, piensen esto. Ustedes cualquier día de la semana llegan a sus casas y con su pareja, su familia pueden contarles su día. ¿De qué se trató? ¿Qué hicieron? Y ese cuento puede ser muy entretenido. Puede tener suspenso. Puede tener... No sé si drama es la palabra, pero pueden ponerle algo de jugo a la historia. Sí, sin exagerar. El libro también dice, por favor, no exagere tanto. Hay alguien que sé que está escuchando este podcast que exagera bastante. Hola. Tú sabes quién eres. Todos sabemos quién eres. Tú sabes quién eres. Te ríes harto en el cine. En fin. Sí, pero es un poco eso. Es de encontrar la voz para contar las historias sobre nuestro trabajo, para encontrar nuestra audiencia. Y cómo con los años eso se va transformando en algo valioso. Sí, y practiquen. Bueno, y con eso vamos cerrando un capítulo un poquito más breve de lo habitual. Hoy día teníamos ciertas restricciones de horario, pero los invitamos a revisar el libro. Es muy entretenido, es muy rápido, es un libro muy ágil de Se leer. lo pueden leer en un día. Sí, yo creo que en 1 o 2 días lo pueden leer sin ninguna vergüenza. Tiene hartas ilustraciones, muchos monitos bien entretenidos. A mí me ha dado gusto cuando los editan. El editor de este libro es muy bueno. La textura del papel, los dibujos, está muy bien hecho. Sí. Muy bien hecho. Da gusto, en verdad da gusto. También queríamos hacer una invitación especial. Tenemos una página web, elementalpodcast.cl, y ahí hay una sección que me gustaría que revisaran todas las personas. Es una sección para apoyar el podcast. Estamos encantados siempre de agradecerle a las personas que nos apoyan y queremos que ojalá más personas puedan ser parte de esta comunidad. Así que métanse a nuestra página web y ahí van a poder encontrar dónde conversar con nosotros, cómo apoyarnos, dónde dejar sus comentarios en las redes sociales, cómo escribirnos, cómo suscribirse a nuestro newsletter. Así que muchas gracias a todos, especialmente a los que nos apoyan mes a mes, y invitadísimos a nuestra página web. Sí. Esperamos que estén todos muy bien y tengan una muy buena semana. Adiós.